Bienvenidos una vez más a Almísticamente. Bien, qué decir, cada vez más contento porque vamos entramando, generando estos encuentros y eh, la verdad puedo decir que en mi caso veo que para otros también cada vez más productivos. Hoy nos acompaña Sony Suk, directora de Waking Project, también con Gastón, que tuvimos una entrevista excelente la otra vez y la verdad súper contento por continuar compartiendo esto, como ya veníamos hablando ahora antes de iniciar, que eh, cuanto más naturalmente fluya y más cuestiones como esta, ya que hablamos de la biología y tantas otras cosas, más aportes todavía, no solo para afuera, sino para adentro, porque yo también lo tomo como un aprendizaje total, y, sinceramente, y bueno, con respecto también a lo que aporta para la gente de la formación y demás, y a todo quien quiera escuchar, recibir, aprender, súper contento. Así que bueno, Sony, muchísimas gracias por venir. Por favor. Súper agradecido también por el tiempo y la intención, digo, y muy bienvenida y arrancamos. Sí, dale, siempre es un placer. Es un placer, Lu, como decíamos recién, poder eh, bajar a palabras que lleguen a todos, como decíamos, hasta un niño, que lleguen a todos y que puedan comprender la germánica no como algo técnico, como decíamos recién, sino como naturalizarlo en el día a día. Yo creo que ahí es donde está el verdadero aprendizaje y donde la germánica realmente florece, ¿no? O sea, en el día a día, en naturalizarlo en la forma en que vivimos. Totalmente. Sabes que me surge el hecho, bueno, entrar por lo general, pero después ir a algunas particularidades con respecto a tu perspectiva única de mujer, aplicando la germánica y tal. Pero digo, en sentido general, vos que también venís de otras disciplinas y que tienen que ver con lo físico, ya sea desde el entrenamiento, la nutrición y tal, ¿qué fuiste encontrando que se diferencia con la germánica, pero a su vez se integra con esas dos cuestiones, a nivel rangos de importancia, viste, y ramas que a veces no son aportantes del entrenamiento, de lo físico, el yoga específicamente, o variables, y la nutrición como a veces una cárcel, y qué es lo que aporta, o sea, cómo se separan, y la germánica como a su vez un integrador de Como eso. suma. Ujú. Mira, justo como vos sabés, venimos los dos, tanto Ga como yo, venimos de una historia en donde estuvimos trabajando otro tipo de herramientas que colaboran en todo lo que es el conocimiento del individuo propio, ¿no? Pero todo a un nivel más de lo que llaman espiritual. Sí, uno piensa que por ahí haciendo yoga, haciendo reiki, meditación, numerología, bueno, hay una variedad de herramientas que nos ofrece más hoy en día el mercado holístico, o el mercado espiritual, por llamarlo de alguna forma, pero aún habiendo pasado tantos años trabajando con estas técnicas, atendiendo un montón de gente con relación a esto, teniendo alumnos, teniendo pacientes incluso, eh, llegó un momento límite en donde la persona no salía. Me refiero a no salir a que entraba en un círculo en donde se generaba una dependencia de la terapia, ¿no? Sea la terapia que fuese, ¿eh? No hablo de una específica, pero que dependía, igual que como uno depende de una medicación, ¿no? Dependía de esto, de la consulta, de hacer yoga para sentirse bien, de hacer esto para sentirse bien, como la meta esta de sentirse bien, ¿no? De, bueno, estar más saludable, que no quita relevancia, no quita que esto pueda colaborar en un proceso, claro que sí, pero con la germánica uno logra vincular eso que llaman espiritual en algún punto, bien palpable, ¿sí? Bien palpable, porque a través de eso psíquico, por alguna forma, a través de eso espiritual, eso tan sutil, de lo que tanto hablan las técnicas holísticas como el yoga, el reiki y otras, eso tan sutil, en algún lugar con la germánica lo ves plasmado.
O sea, lo ves en lo físico, lo ves en las adaptaciones orgánicas, ¿no? Entonces, en algún punto, todo aquel que cree en lo sutil y lo percibe o lo siente, con la germánica lo puede ver materializado. Yo eso es algo que a mí fue cuando dije, es que faltaba esto, faltaba esta herramienta en donde se unen y que vos decís, esto viene por acá. O sea, ¿por qué alguien se lesiona en yoga cierto día, cierto momento de la luna? Tiene más probabilidades de lesionarse y además encima esa persona se lesiona y otra no, ¿no? O sea, la diferencia entre los individuos. ¿Por qué uno puede llegar a percibir más algo sutil, incluso con el Reiki, y otros no, ¿no? Ese contacto con lo sutil en algún punto se justifica y se ve en el comportamiento biológico del cuerpo, del cerebro. Y, y absolutamente todo está explicado, como si fuese un mapa como el que vemos acá arriba. Todo está aplicado y todo se puede en algún punto fusionar. La diferencia es la intención del uso. La germánica es una ciencia, no es una terapia, no es una herramienta más, es una ciencia, es una forma de vivir, como lo habíamos charlado recién. Es muy diferente a tomar algo como una especie de modulador de estos programas, que ahí uno puede colocar cualquier herramienta que le sirva dentro de lo que es el programa. Pero hay que conocer en qué momento usarlas y en qué momento no. No siempre es así. Bueno, esto es algo que es el cuento, afortunadamente, el cuento de nunca acabar, quizás no en la vida de uno, porque uno sí va, en el mejor de los casos, redondeando etapas, trascendiendo procesos, y a eso le podemos llamar aprendizaje, evolución, de muchas maneras. Pero digo interminable en el sentido de que siempre hay más personas, más seres que están en su momento de aprender algo. Entonces, más que todo por eso la expresión. Pero el tema de la dependencia de algo de un paradigma, o sea que aparentemente no tenemos la posibilidad de no usar paradigmas, tenemos que usar alguno. Entonces, pareciese que hay paradigmas que, digo, por la práctica, si alguien entiende que no, me lo puede comentar ahí abajo. Digo, estoy abierto a que me eduquen, no pasa nada, digo, pero pareciese en la práctica los paradigmas tienen una limitación, llegan hasta un punto. Entonces, en tu experiencia, puede ser que sea él o de los más abarcativos que has encontrado la germánica, porque considera lo que consideran otros paradigmas y a su vez considera otras cuestiones más allá. Digo. Ni que hablar, que es, por llamarlo así como lo estás llamando vos, como el paradigma que más abarca, sí creo que no tiene límite, porque en el momento en que ponemos un límite, entonces estamos considerando que hay una sola forma, ¿no? De abarcar la germánica. Y aún así, con los miles de casos que uno tiene de cáncer de mama, por llamarlo de alguna forma, cada caso es infinito. Cada caso trae algo nuevo de cómo abordarlo, porque justamente, más allá de que el pensamiento, muchas cosas sean limitadas y que dependen mucho de nuestras experiencias y creencias, la persona en sí es un macrocosmos, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo se aborda eso? En algún punto termina siendo no tan estructurado o limitado a una sola cosa. Por más que la temática sea la misma, abordemos lo mismo, la vivencia de ese ser jamás se va a repetir con la de otro.
Entonces, por ahí el paradigma termina siendo, por decirlo la germánica como paradigma, termina siendo limitado dependiendo de la cantidad de individuos que exista. Ujú. Que uno dice, bueno, no son infinitos los individuos, eh, pero prácticamente hay demasiado para abordar. Creo que no hay como una sola forma. Entonces, sí, la germánica es la que en su manera de abordar al individuo o al ser humano abarca todos los aspectos, todos, porque es la ciencia en donde eso, sutil, incluso lo que no se puede explicar, está plasmado físicamente y tiene explicación. Y ahí estás cachando el timing. Estás volando ya. Eh, y ¿tenés registro ahora sí, como para contarnos, de algún caso que hayas visto una resolución profunda? O sea, que haya tenido que ir, o que vos hayas visto que o sea, el caso, la persona, el ser, fue muy profundo en su resolución, o sea, que no, o no resolución, que Ujú. rebotó contra eso. Eh, Digo, pongo en contexto un caso que había contado a Gastón, como para hacernos una idea, ¿no? Ese señor que había comentado él, que dijo, yo entiendo en la consulta, yo entiendo todo lo que me decís, está buenísimo, pero si yo no hago los estudios de cáncer a los que me manda hacer mi señora, Claro. se muere ella. Entonces Ujú. los tengo que hacer. A su vez, yo sé que muy probablemente por hacerme ese tratamiento X con rayos, eh, en 6 meses me muera, dijo. Pero Ujú. eh, es para cuidarla en cierto punto. ¿Sabes qué es lo peor? Que probablemente en 6 meses me muera y ella va a estar tranquila igual porque va a decir, si no se los hubiese hecho, se hubiese muerto antes. Ujú. ¿Viste? Entonces, ahí no sé si hay solución, pero sí hay una profundización interna, no solo para el señor, ¿no? Porque digo, yo lo escucho y me hace reflexionar a full. Ujú. Así como ese caso, yo creo que están todos. En algún punto, esto es lo que estábamos charlando antes, cuando uno entra en una empatía con la persona durante la consulta y llega a un nivel de hacerle las preguntas exactas en relación a lo que está viviendo, la razón por la cual vino la consulta, inevitablemente la persona llega en la consulta que dura 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, lo que dure la consulta, llega a lugares de su conciencia en la medida en que vos estás charlando, la forma en que se lo decís, la forma en que lo encaminás con las preguntas, la persona llega irremediablemente a un estado muy profundo, a un lugar muy profundo de su conciencia, en donde por ahí no se había ni puesto a analizar o ni siquiera se había visto, ¿no? O sea, en ese lugar que estamos hablando, si es que es un lugar, en ese lugar de conciencia, eh, es como si en la consulta la persona totalmente se abriera y reconociera aspectos de sí mismos que sabe que ya no puede disimular, porque le estás diciendo las palabras exactas. O sea, y donde no da lugar a que se siga mintiendo a sí misma, ¿no? Que eso también sucede muchísimo por todos los condicionamientos que tenemos. Pero yo creo que en todas las consultas eh, llega a un nivel, las palabras que uno utiliza y la forma en que las dice llega a un nivel en donde el otro irremediablemente termina llegando muy cerquita de sí. Eso siempre digo yo como cerquita, eso bien cerquita es como nosotros estamos tan alejados de nosotros, tan alejados de quiénes somos, de lo que queremos, que lo plasmamos incluso en otras técnicas, ¿no? Lo plasmamos en otras técnicas como si
las hiciéramos responsables de. Pero en realidad todo termina y empieza ahí, acá, o en esto, o por ahí no es acá adentro, por ahí sí, no tiene lugar. Pero creo que lo más enriquecedor de la consulta y de conocer la germánica, por eso a veces digo, ay, queda chico etiquetarla, pero es la única forma de entender qué estamos haciendo. Pero hay un punto donde la germánica, incluso la forma en que hablamos, técnicamente es chico, porque hay un trabajo interno durante la consulta que no te lo va a dar nada más que la consulta. Y ese trabajo en donde tanto el consultante como la persona que realiza la consulta son la misma persona. ¿Sí? Y en esa misma persona, juntas, es el trabajo. Por eso esto que dijiste vos del aprendiz, en el momento en donde nos creemos, y va para mí, y va para todos, donde nos creemos que ya aprendimos todo, ahí ya estamos perdidos. Porque siempre va a haber algo para aprender. Esto es como infinito. Creo que en el mismo momento donde nos catalogamos aprendices eternos, ahí está lo enriquecedor de incluso aprender de uno. O sea, y saber que en ese cambio constante que cada uno tiene, siempre hay microsegundos en donde seguimos aprendiendo de nosotros, porque estamos en ese constante cambio. Pasa que nos quedamos ahí limitados. Bueno, Sony es esto. Sony siempre fue esto. ¿Cómo puede ser? Sony, 40 años haciendo así, no va a cambiar ahora, ¿no? O sea, Sony es esto, para el mundo, para ella, para su familia. Y si nos encasillamos en eso, ese es el gran problema para mí del psiquismo. Nos quedamos en esas etiquetas, en esos roles, en esto de, bueno, y si mi mujer, yo le cuento que no quiero hacerme ese tratamiento, yo soy el marido, ¿cómo yo la voy a lastimar? ¿Cómo yo? Entonces siempre es como el otro, siendo para el otro. Nos olvidamos de la esencia que hay acá adentro, que es realmente lo que nos mueve, nos mueve. Y yo creo que en todas las consultas, Lu, sucede ese trabajo interno. Y entonces me queda clarísimo, porque digo, bueno, acá podemos avanzar también, y esto a nivel informativo general, para mí incluso, de tu perspectiva, de qué es lo que es más importante a la hora de ser un auditor biológico. Porque ayer me preguntaban, pero, o sea, la pregunta iba inclinada al tema con la sustitución con la medicina, ¿viste? Y el tema de ese, como le pasa a cuestiones como la acupuntura, ¿viste? Le pasa con roces que tienen con el sistema, vamos a llamarlo así. Entonces, uno dice, pero ¿qué es lo que tiene que considerar a la hora de qué es lo que le vas a decir, vamos a llamar así, y no decir? ¿Qué es lo que le vas a recomendar? ¿Cuál va a ser tu postura ante su situación? Y lo que no tenés que hacer, bajo ningún punto de vista, para que la persona aprenda y vaya a buscar, en el mejor de los casos, adentro suyo, su respuesta, con los parámetros que vos le ofreces. Claro, en general, recomendaciones sobre si quiero utilizar otra técnica, ¿no? A eso me estás diciendo, si quiero utilizar, por ejemplo, acupuntura. No, me refiero a que hay paradigmas como la acupuntura que tienen problemas con el sistema. ¿Por qué? Porque son pseudomedicina. Claro, bueno, ¿No? en este caso no. Eso es súper lindo lo que me estás preguntando, porque por más que se suele identificar a la medicina tradicional como algo contrario, o sea, si vas por la medicina tradicional, no vas por la germánica, ¿no? O sea, a veces uno piensa, viene por acá. Realmente para nosotros para nosotros no es algo así, no consideramos que sea en realidad algo así. Yo creo así que con cualquier herramienta, y sumo a la medicina tradicional como una herramienta sabiéndola usar,
y en qué momento sí, en qué momento no, entendiendo cómo funciona el cuerpo, sabiendo a dónde estamos yendo, sabiendo quién nos va a atender. Me refiero a esto con quién nos va a atender, o sea, una persona que estudió, que se dedicó tantos años a, a estudiar ciertos libros y no salió de ellos, más allá de que tuvo una práctica médica. Más allá de eso, sabiendo, uno puede utilizarla como herramienta, claro que sí, no va en contra de la germánica, dependiendo para qué, ¿no? O sea, no quiero entrar en detalle de esto, pero la germánica, siendo una ciencia, uno puede trabajar junto con ella, ¿no? Ver, saber en dónde está parado, saber qué es lo que le pasó, saber qué vivió, qué conflictos tuvo, en qué fase está, si está en fase activa, si está en fase de reparación, qué le conviene y no le conviene hacer. Jamás le vamos a decir esto sí, esto no, no vayas por acá. Sí le podemos decir qué no le conviene o qué le puede llegar a suceder si va por ese camino, ¿no? Y acá está lo maravilloso de trabajar con seres humanos, del libre albedrío. O sea, jamás podemos decirlo, algo que veo mucho con otros consultantes, jamás podemos decirle, no vayas por allá, no. Sí te podemos guiar a que esto no te conviene. Si esto si vas por acá, puede que conflictúes con tengas conflictos añadidos con respecto a esto, a lo otro, pero solamente como guía, ¿no? Acá es donde está, como decís, el auditor de la germánica, en guiar, no determinar. O sea, un guía es el que va a la par tuyo, es el que te da la Bueno, mano, que te y dice, también el vamos por punto acá. de yo no lo haría, ¿no? El punto de si me preguntás, yo no lo haría o yo iría por acá, pero es tu decisión. Claro. Más allá de darle esa connotación, porque uno dice, quieras o no, aún seguimos chipeados de que si nosotros tomamos una consulta con alguien, en algún punto sentimos como que estamos delegando también en esa persona, por más que sea de medicina germánica, por más que sea de lo que sea. Cuando tomamos una consulta, en algún punto siempre estamos como delegando o generando una responsabilidad en el otro o creyéndolo más más importante que mi propia palabra, ¿no? Lo que me diga en algo me va a condicionar. Entonces, cuando usamos esto de decirle, mira, yo no lo haría, si esa persona no me preguntó, podría estar condicionándolo, ¿no? Entonces, creo que ahí en la consulta el trabajo de las palabras tiene que ser como algo muy sutil, porque la persona sacó la consulta y aún considera que en algún punto tengo una suerte de jerarquía, que no es real. Y eso es lo que tenés que lograr en la consulta. La persona vino a la consulta, está ahí parada y vos estás acá, para esa persona estás acá. Vos tenés que, en la misma consulta, ponerte a nivel. No sos ni más ni menos, sos como si fuese la conversación como empezamos hoy, que dijimos, bueno, charla de amigos, que fluya. Eso es, la gente, la persona que está enfrente no tiene que sentir distancia, ni jerarquía, ni ese cuidado en las palabras a la hora de contar su conflicto, que muchas veces pasa, porque siempre pensamos que el otro nos va a juzgar, siempre, en todo tipo de conversación. Entonces tenemos que lograr de donde mira acá, cero juicio, no hay juicio. Acá intentamos ser similares, estar a la par. ¿Cómo hacemos para llegar a esa empatía en la consulta? En menos de 1 hora y media, es como uno dice imposible. Pero me parece que eso es lo más importante y es la primer destraba a esto de no sentirse solo, no sentirse en aislamiento, no, ¿se entiende? Que son los 3 parámetros del shock biológico, ¿no? Vivido en soledad. Exactamente. Sí, yo veo que, y esto es algo que también hemos reflexionado cuando fuimos a Córdoba, y que lo mismo, también lo veo como una punta de ovillo para ir entendiéndose en la vida, independientemente de, vamos a llamarlo ahora, la aplicación, la incorporación, la aplicación de la germánica. Pero digo,
ya estábamos comentando el hecho de decir, bueno, si yo voy incorporando las leyes biológicas y entiendo cómo funciona a nivel psique, cerebro, órgano, la vida, y también entiendo que hay, digámoslo así, planos más sutiles que van más allá de eso que es lo biológico, pero esta reflexión había ido por el lado de que pareciese que puede conectar con algo como la germánica, alguien que parece que cae como por descarte, ¿viste? Porque ya fue a otro paradigma, a que le digan qué es lo necesario, rebotó por diversas razones o por diversos efectos, y a su vez viene por otras diversas razones o efectos a ese último recurso. Y claro, quizás un proceso de evolución sería que si crece la conciencia, ya la persona no va a ir como último recurso a eso, sino como primero, y después, más elevado aún, ni siquiera como primero, porque ya lo incorporó. Entonces vive Totalmente. desde eso, vive desde esa Totalmente. cuestión. Por eso es esto que siempre creo que varias veces lo hemos repetido. eh, no podemos decir, porque no considero que sea tarde, por llamarlo de alguna forma, ¿no? No considero que sea tarde el que incorpora la germánica en cuanto tiene una patología, ¿no? En cuanto tiene un programa activo o en reparación. Eh, pero sí considero que hay una gran, como decís vos, evolución, por llamarlo evolución como sinónimo de ventaja, pero tampoco quiero usar la palabra ventaja, pero sí creo que hay una serie de evolución en aquellos que ya incorporan la germánica eh, con la idea de incorporarlo como forma de vida. Yo creo que hay, considero totalmente que, que es para mí un paso que es al que tenemos que ir, que es lo que siempre intentamos que eso pase. La germánica no como último recurso, la germánica no como bueno, recién voy ahí en cuanto tengo una adaptación, sino la germánica como forma de vida, porque uno dice, bueno, está bien, yo vivo un conflicto, ¿no? Para la gente que por ahí recién está escuchando sobre la germánica y sus conflictos. Yo vivo un conflicto. Bueno, dependiendo de la masa conflictual, bueno, la adaptación va a ser chiquita o grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Tanto sea grande, tanto sea chiquita, la urgencia por resolver, porque es una cuestión de tiempo, el sentido biológico de la fase activa, ese tiempo brindado, esa urgencia para poder sobrevivir, está tanto en los conflictos chiquitos como en los grandes. Entonces, a mí ya me queda algo. Me queda como ser humano la urgencia por resolver las cosas y no dejarlas pendientes. Y no estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de algo de la vida, ¿no? O sea, cuán importante es vivir y entender cómo funciona la biología para ver lo necesario en la acción. O sea, lo necesario en la acción, en poder accionar ante situaciones que voy viviendo y cuán rápido tengo que accionar y cuán importante es resolver y cuánto me conviene a mí hacer algo al respecto de lo que estoy viviendo, sea chiquito o grande. O no hacerlo. O no, dependiendo. Uh-huh. Y ahí hay, bueno, un paréntesis a lo mismo, ¿no? Digo, como una extensión. Como mujer, ayer casualmente estaba en una clase y hubo una charla y bueno, había hombres y mujeres y había puntualidades porque la persona que está ahí fue eminencia en la parte de medicina tradicional china y demás, entonces había estado en el parto de sus 3 hijos y había visto, eh, y en muchos más, pero tuvo de sus 3 hijos y había visto animaladas de todo tipo, estamos hablando hace también 30, 40 años, y bueno, y cuestiones que él consideraba que se siguen haciendo así y que se tienen que cambiar y que ya se tenían que cambiar por todos los conflictos que se generan en eso que implica el parto. Pero digo, antes de esa parte, el aporte era puntualmente para las mujeres, ¿no? Para decir, bueno, che, considérenlo, sin necesariamente hablar de germánica, ¿no? Pero diciéndole, che, considérenlo porque es ponerle el ojo a un sistema que, y él estaba hablando de hace 30, 40 años atrás, ya viene hace bastante tiempo, no considerando un montón de cuestiones que
si las haces así, rompen la armonía biológica y causan un montón de conflictos, no solo a vos, sino también a tus hijos. Entonces, Totalmente. viste, vos desde tu perspectiva como mujer, no solo para lo del embarazo Sí, y para el todo. parto, por ejemplo, sino antes, las Ujú. consideraciones de tu experiencia y bueno, también en ese momento, ¿no? Que me parece Mirá, súper clave lo que me tenés para decir. encanta esa pregunta, me encanta porque es lo que más a mí fue revolucionario psíquicamente, para mí la germánica. Em, para mí la germánica debería estudiarse desde muy chiquito, más allá de que ojalá se incorporaría en las escuelas, y si no se incorporaría en las escuelas, estas familias, como nosotros, poder transmitirla a los niños. ¿Por qué digo los niños, no? Me refiero a las niñas. Ahora vamos a hablar específicamente de la mujer. Pero desde muy chiquitos podemos entender nuestros procesos biológicos de desarrollo de la sexualidad muy a la muy palpable. Todo lo que implica sexualidad, inclusive cuando nos hacemos señoritas, como llamamos a la menarca o como lo llamen en diferentes países, incluso eso para la mujer que es tan marcado y que tenemos como un plus en eso, por llamarlo como un plus, ya que el ciclo de la mujer, la regla, como lo llaman también en otros lugares, habla muchísimo de nosotras y nos da un registro de quiénes somos y qué vivimos mes a mes. Que es un montón, porque uno puede identificar conflictos de cierta temática, igual específicamente, uno puede encontrar ciertos conflictos en la vida, pero la mujer tiene un ritmo que se lo da el ciclo menstrual, que le permite identificar eso muy fácil. Y no solo tiene ese ritmo, sino que tiene dos sucesos súper importantes, que es el primer desarrollo y la menopausia. Y además el embarazo, ¿no? Como un plus, que no todas lo vivimos, pero que tenemos estados hormonales de la mujer que nos indica por qué está pasando esa mujer psíquicamente. Hiper individual, hiper personal. Pero lo maravilloso de la mujer, que no solo el ciclo menstrual, te marca todos los meses a ver si hubo algún conflicto específico, como sea el de frustración sexual, eh, o en qué estado estás, si has sufrido, bueno, manía y depresión, eso ya lo vamos a ver seguramente en la formación, pero eso es súper enriquecedor, por eso parte de la consulta en una mujer siempre está en la anamnesis preguntar el estado hormonal, el estado si está en equilibrio o desequilibrio, ¿sí? O sea, y en eso nos referimos a cómo está viniendo el ciclo, si vienen ciclos regulares, que uno piensa, bueno, sí, más o menos. O sea, cualquier mujer con la que hables, hay un desinterés por el ciclo, por la cantidad de días, por cómo es, por cuánto dura. Hay un desinterés que es, yo creo que un puntapié más que nos aleja de la biología, ¿no? Entonces, acercarse a los ciclos implica aún más conocernos, pero el triple, ¿no? El triple y conocernos mes a mes. Si vemos un ciclo irregular, ya sabemos que algo vivió, esa mujer algo vivió, ese mes, ¿sí? ¿Qué pasó ese mes? Es la primera pregunta, obviamente bien específica con el programa, pero nos ayuda muchísimo, ni que hablar del parto, ni que hablar a esas mujeres que están en lo que llaman la perimenopausia o que están acercándose a la menopausia. La medicina germánica es para mí la herramienta, la ciencia más poderosa que se le puede dar a la mujer para entender por qué tiene los síntomas que tiene, por qué llegó en ese momento, ¿sí? En esa edad, qué le espera, cómo puede aminorar esos síntomas, qué conflictos vienen ahora, qué va a ser más predominante en su actitud, en su comportamiento, y cómo conllevar eso, sabiendo que uno lo normaliza, lo comprende más que nada, y por eso lo normaliza, puede llevar realmente una vida en paz, que es lo que siempre la medicina germánica creo que es lo que nos regala, esto de estar en paz con nosotros, entendiendo lo que nos pasa. Yo creo que en la mujer
Es una de las mejores herramientas conocerse el cuerpo, conocer sus procesos y, y entender la medicina y con eso, con la medicina germánica, entender más que nada qué nos está pasando, que eso es lo más difícil dentro de este paradigma ahora, ¿no? Paradigma parabiológico en el que vivimos, en donde siempre se trató de tapar todo lo que es lo de la mujer o sus ciclos, o dio mucha vergüenza en muchos años atrás. Hoy está un poco más abierto el tema, pero todavía no está totalmente normalizado. No se lo toman de forma biológica las mujeres. Y lo ves en las consultas, por más medicina germánica que aprendan, por más germánica que estudien, hay poco registro de, de lo biológico, que es como un tesoro para la mujer tener la regla todos los meses. Ni que hablar del parto. El parto... Iba a decir, dale. Ni que hablar del parto. El parto. Un pequeño micro paréntesis, digo, así, una vez escuché una frase que me pareció genial, que digo, un enemigo mayor que la ignorancia es el desinterés. Y esto que tiene que ver con respecto a, qué sé yo, por nombrar una, las cesáreas, viste, ante la menor complicación, mándale cesárea y tal, viste, y eso que se suma a otros factores que no tendrían que ser para nada creadores de desinterés. Bueno, que venga como sea y listo, ¿viste? Claro, Lu, pasa que en la vida misma nos han hecho extras de nuestra vida, no protagonistas, ¿no? Es como si viésemos nuestra propia vida como una obra de teatro, como una película, siempre extra. Es como si el director dirigiera nuestra propia vida y nosotros le diéramos ese poder, esa responsabilidad y ese derecho. Es como si firmáramos un derecho para que el otro decida por nosotros y sepa más de nosotros que nosotros mismos. Y eso es una locura de por sí. Creo que en el embarazo y lo que concierne al embarazo, el parto, toda la atención durante el embarazo es uno de los momentos más críticos y más vulnerables de la mujer, en donde todo lo que ella venía haciendo en su vida, hipercondicionada socialmente, que la mujer tiene que ser así, asá, que el colegio así, asá, que el trabajo así, asá, que en la familia la mujer es así o asá, todo ese condicionamiento en el embarazo y en el parto, que se ve tan crudo eso, se ve tan real, todo eso se desmorona. Entonces la mujer queda en un vacío por esa falta de conocimiento de sí misma, de la real mujer que hay en ella, que queda en un estado, yo creo después del parto, quedan en un estado de desorientación total de lo que acaba de vivir después del parto. Pero eso es porque nos han dicho que la mujer tiene un rol que no es el correcto, que no es el real, ¿sí? Y eso, durante el embarazo, las hormonas colaboran, obviamente, pero en el parto somos leonas. O sea, no hay forma de disimular eso. O sea, el peinado, la estética, la forma, la personalidad, todo se vuelve a un estado totalmente de vacío. No hay nada más, no hay nada más de los condicionamientos, desaparecen absolutamente todos. Incluso, mira que en la consulta atiendo un montón de parejas, cuando hablamos del posparto, siempre el marido siempre dice, no la reconocí, no sé qué le pasó en el momento del parto. Fueron horas que no sé, o sea, estaba loca, ¿no? O sea, siempre me vienen con esta postura de poco más me mordía, o sea, literal me mordía. Pero es el estado más biológico en que no hay forma de disimular lo biológico, en el que se puede encontrar para mí un ser humano en sí. Y esa oportunidad que tiene la mujer de ser tan real, tan auténtica, solo sucede en un parto que permite sus tiempos, que permite el movimiento libre,
Y si uno observa el movimiento libre, no es nada convencional, ese movimiento libre no es en una camilla acostada, ese movimiento libre no es entregada a otro, al contrario, es el otro adaptado a tu posición, a tus movimientos. Pero visto desde afuera, me pasó en el parto, visto desde afuera es, listo, esto es una locura, ¿no? Esto que acaba de pasar en el parto es una locura de lo real y animal que es. Y creo que esa oportunidad deberíamos ser conscientes de ella más seguido, las mujeres, más seguido de lo animal que somos y qué implica todo eso, ese animal, ¿no? ¿Qué implica lo biológico? Y suele salir de las estadísticas que espera la sociedad. Y ahí es donde empieza todo lo revolucionario alrededor de la mujer y todos los problemas hormonales que tiene, incluso a raíz de los conflictos, de adaptarse a esta sociedad que tiene tanta pretensión en la mujer, tanta carga. No solo por lo territorial y el contacto, aparte. Sí, no. Eh, y vos, agarrando ese hilo, digo, con respecto al movimiento consciente y para hablar un poquito más de eso, con respecto a, porque ayer parte de o sea, de la charla ahí era, como te digo, con respecto a específicamente posturas de parto Ujú, y, viste, contextos y los tipos mirando, y él contaba con mi maestro Jorge Busa, le mando un gran abrazo, que seguramente va a ver esta entrevista, contaba con gran ahínco y aparte él teniendo un conocimiento médico muy grande en esa situación, entonces comentaba un detalle de que en general dice, al hombre se lo hace entrar por el lado de la cabeza de la mujer para estar calmándola, para estar, dice, me ujú, hicieron entrar por el otro lado, entré así y estaba, imagínate, dice, entonces, pero esto se lo contaba a las chicas con afán digamos, por llamarlo de alguna manera, prevenir ciertas cuestiones y en el caso tuyo, sé que nos vas a aportar un montón con respecto al tema del parto en casa y cuestiones que vos podés, como decíamos, con la germánica, preverlas antes incluso de planificar algo. ujú. Pero pasa un poco también, Lu, por lo mismo, ¿no? Hablábamos desde el hecho de informarnos, de querer saber un poquito más de qué va la vida y no pasa por curiosa, pasa por saber qué es lo que nos espera, qué es lo que yo voy a esperar que suceda en el parto. Si yo me informo tan solo un poco y no entrego ni delego la responsabilidad de mi cuerpo a otro porque sé quién soy, o, o creo saber quién soy, o me acerco mucho a quien creo que soy, o estoy cerquita mío de mis necesidades, que son cambiantes día a día, pero que estoy cerquita día a día de eso, yo creo que irremediablemente uno se llega a cuestionar la forma de abarcar el parto. Irremediablemente uno se lo cuestiona. ¿Por qué? Porque primero no delega la responsabilidad en otro. O sea, a veces yo en las consultas digo, bueno, bárbaro, uno quiere parir en institución. Buenísimo, por suerte tenemos la elección, ¿no? O sea, cada uno puede elegir dónde parir. Buenísimo, vamos a parir en institución. Está espectacular. Vamos por eso. ¿Quién te va a atender? Nadie sabe. Nadie sabe. Es la partera de turno. Bueno, hay un médico, pero por ahí está o por ahí no, ¿no? Entonces ya en eso tan chiquitito, que vos decís, es una pavada, ¿no? O sea, ¿quién me va a atender? Es lo mismo. La partera uno, partera 2, partera 3, que que me ayude a que mi bebé salga, va a ser lo mismo. Ya desde el momento en que uno considera que eso es normal, y yo ya me cuestionaría, ¿no? O sea, eh, esa familia, qué es lo que pretende del parto, ¿no? O sea, o qué considera del parto, o qué creencia tiene del parto. Entonces yo creo que irremediablemente si uno profundiza y se toma responsable de su cuerpo, ¿no? O sea, responsable con todo lo que conlleva ser responsable de uno mismo, de sus acciones, de sus pensamientos, ser responsable con todo, lo lindo, lo feo, lo vulnerable, lo chiquito. Si uno pudiese ser responsable real de su ser,
Jamás, yo creo que jamás se quedaría con el simple hecho de voy a parir en un hospital y ya, sino que buscaría informarse. Buscaría informarse. Hay muchas personas que por ahí, al tener una sola pareja en toda su vida, la segunda persona que la ve desnuda es el obstetra. Y para una mujer puede ser muy fuerte eso. Para una mujer, cualquier mujer, que siempre tuvo una misma pareja, el obstetra, o aquella que fue, que sufrió un abuso, aquella que sufrió un abuso, vimos muchos casos de obesidad y sobrepeso, o bueno, obesidad más que nada, luego del parto, uno dice, no, no puedo bajar de peso desde que parí, y en realidad el hecho de estar desnuda frente a otra persona, traer un reel sobre situaciones en el órgano sexual femenino de otra persona que es desconocida, ¿sí? Trae un montón de disparadores, ¿sí? Entonces ahí, qué importante es la anamnesis, ¿no? Cuando uno pregunta, bueno, ¿desde cuándo, desde cuándo, desde cuándo? Bueno, el parto es un momento muy vulnerable y que trae muchísimos rails a nivel del órgano sexual, a nivel de la mujer, a nivel del rol, a nivel de la identidad, que no me parece un momento más en la mujer. No me parece un momento más como para entregarlo al primer médico que aparezca en el hospital. ¿Qué es lo que ves que da mejor resultado en estos casos en donde la persona empieza a ser consciente de sus elecciones? No, no solo con respecto al parto, digo, pero bueno, acá ahora estamos puntualizando en eso, ¿no? Sí. Mira, no sé si hay algo mejor, creo que hay dentro de lo que es la consulta o la charla con una amiga, que es exactamente igual. Em, Creo que lo más importante es primero conocer su historia, ¿no? ¿Qué es para ella? ¿Qué es para ella? Porque hay gente que ni siquiera es algo relevante, ¿no? Ni siquiera le genera absolutamente nada estar en una institución o que vengan estudiantes a observar el parto, que también pasa. No le genera absolutamente nada, pero porque hay una personalidad y una creencia detrás de esa persona que no le lleva a conflictuar, sino todas las embarazadas o todas las que paren estarían conflictuadas, y no es así tampoco. Entonces, creo que no hay algo mejor, sí considero que dependiendo de la persona, veo en su mayoría que, que aquella que respete su propio deseo, que se le dé la libertad de cumplir su propio deseo, que tenga esa curiosidad y esa ganas de indagar qué sucede en ese proceso, que puede ser muy cortito, o sea, en menos de un día, como máximo dos, sucede un parto, bueno, en una institución sucede en horas nada más, son horas cruciales, no solo como dijiste vos, no solo para embarazadas, sino para el bebé recién nacido. Bueno, ¿qué sucede en todo eso? ¿Qué es lo que yo elijo como humano que suceda también ahí? Yo sí considero que hay algo que sucede en el parto en casa, que no sucede ni cerca en una institución, de todo tipo, a esto que estabas nombrando vos, desde el ambiente, desde los olores, desde todo lo que eh, podemos considerar ambiente exterior, la luz, la temperatura, la forma en la que estamos, o sea, la forma si estamos con bata desnudas, la forma en que la gente también te ayuda a recibir ese bebé, cómo está el otro, si es alguien extraño, si es alguien que forme un vínculo, como sucede en muchas de las chicas que trabajan en los partos en casa, que se genera como un vínculo durante esos 9 meses. Entonces, el nacimiento es algo realmente natural, es un proceso más, es un proceso prácticamente sagrado, bienvenido. Eh, Cosa que en la institución yo no digo que no suceda, tampoco tengo la experiencia, pero por lo que me nombran las chicas, hay bastante, como decir, ni que hablar de la medicalización, de todo
todo lo que se agrega alrededor, sino bastante frialdad en el proceso. No digo que suceda siempre, por ahí es una obstetra que conocemos de toda la vida, porque parió mi hermana, mi tía, mi prima, vayan a saber, sino no solo en el vínculo, sino en la forma en que se realizan las cosas, como si fuese un parto más, ¿no? Un parto más porque, bueno, es parte de la institución, ¿no? Hay una cama, hay una habitación, bueno, terminar esto, paso a ver, como un paso más. En cambio, yo creo que sí, que en la casa hay otros tiempos. Y eso no solo lo percibe la madre, sino lo percibe también el bebé. ¿Tu experiencia, nos puedes compartir algo que Sí. vos consideres de ¿El eso? parto? Sí. Sí, nunca lo compartí. Vas a ser el primero. Bien. Bien, nuestra experiencia fue parto en casa. Sí, fuimos acompañados durante todo el proceso con parteras, que fueron las únicas dos que, que podían estar en el parto, estuvieron las dos en el parto. Cielo nació en el departamento que vivíamos antes. El parto en sí desde la primera dilatación, duró aproximadamente 8 horas, pero yo fisuré bolsa, hubo todo un proceso con contracciones minúsculas antes, duró 30 horas, en realidad. Pero fueron, a ver, yo tenía vida normal en esas 30 horas, con contracciones muy esporádicas, no rítmicas, que es la que se esperan un poco cuando comienza la dilatación. Y después sí fueron 8 horas de pasar de dilatación 1 a 10 para que Cielito nazca. Puedo contar cosas que me ayudaron en el proceso. Me ayudó mucho, hay algo que se llama, ahora me va a salir el nombre, pero me ayudó muchísimo el uso de la verbalización. No hace falta con cánticos, sino que, como nosotros vemos en embriología, todo lo que es los esfínteres de la zona inferior del cuerpo y la boca están conectados, entonces todo eso colabora en el proceso de apertura y de dilatación. Y fui acompañada, la palabra es esa, fue acompañada, nadie me forzó absolutamente de nada. Mira qué loco que me preguntes esto, porque hace mucho no lo cuento. Nadie forzó nada, todo fue a mi ritmo. Me ayudó mucho a estar sola, momentos de soledad en ese proceso. Sola me refiero a cada tanto buscaba intimidad, muy inconscientemente, pero es muy esperable también en el parto, buscar intimidad como las leonas que se van solas o ciertos animales que se van solos a parir y de golpe vuelven a los 2, 3 días. Bueno, me pasó lo mismo, pero yo fui al baño. Eh, y bueno, estando en el baño, aumentó todas las pulsaciones, todo como que empezó a dilatar más rápido. Y yo lo adjudico a ese momento de intimidad. El ambiente era tenuo, siempre tenuo, cosa que el bebé salga con la misma intensidad de luz, es decir, que no había casi ninguna luz prendida y eso que nació de día, así que estaba todo cerrado, persianas, una luz muy, muy tenue. Pregúntame, Lu, a ver qué más puedo ayudar en esto. Gracias. Primero, gracias por compartir. Y segundo, bueno, primariamente eso, ¿qué es lo que consideraron precisamente todo el tema de lo que es entorno, ¿no? Decir, Sí. bueno, ese entorno externo, vamos a llamarlo así, Uh-huh. adaptado, no me salía la palabra, Uh-huh. adaptado a eso que es la vida intrauterina, ¿no? En Exacto. cierto punto, porque también viste que hay variables en donde nacen al agua también. Totalmente. También puede ser, podía ser una alternativa. Yo no la sentí.
en ese momento. Es más, hay mujeres que prefieren hacer todo lo que es inmersión, ducha. Yo particularmente no lo sentí, estaba la opción. Pero bueno, creo que eso es lo que te permite también este parto que yo considero un poco bastante más biológico, que es esto, la capacidad de estar muy cerquita tuyo. O sea, es hasta incluso para mí es el estado meditativo más grande, el momento en donde estamos dilatando, ya te estoy hablando de 5 para arriba, hay una ida total de la conciencia. Me refiero a esto con que estás más atenta que nunca, o sea, es demasiada la atención, es mucha atención, pero al mismo tiempo percibir absolutamente todo, pero al mismo tiempo no estar ahí, es estar y no estar, ¿no? Y ese es el estado en donde las parteras observan que está a punto de nacer, ¿no? Cuando la mujer pierde el estado de conciencia, pero no es que se desmaya, ¿no? O sea, es como está y no está. ¿Por qué? Porque hormonalmente y psíquicamente, ni que hablar que el psiquismo ni está solo enfocado en parir. Ahí estás leona, leona. Y ahí está la leona. Y ahí está la leona irreconocible, que espanta a los hombres, no, te lo digo en chiste, pero que los hombres suelen percibir como algo choqueante, porque está irreconocible la mujer. Entonces, incluso en ese estado, muchos consideran que, oh, ya está, mi mujer la queda acá. Algo es como un umbral tan límite entre o sea, es muerte también, ¿no? O sea, el parto es nacimiento y muerte al mismo tiempo, en el mismo momento. Incluso muerte de la mujer que fuiste, ¿no? Y es tan fino ese umbral entre la vida y la muerte que está sucediendo al mismo tiempo que los que lo ven de afuera, la mujer ni lo percibe, pero el que lo ve de afuera y que no sabe, piensa que se terminó acá y estamos todos a punto de presenciar una catástrofe. Es como el miedo es tal porque es tan diferente, es tan irrepetible que sucede. Sí, Gastón estaba ahí. Tremenda experiencia, fue bastante chamánico, me imagino. Eh, sí, fue lo que fue. Fue, yo creo que es lo que pasa en todos los partos, que son así, sin intervención. No sé si es para todo el mundo en el sentido de vuelta, ¿no? Es tan fino lo que pasa dentro del psiquismo, es tan fino, tan sutil lo que sucede en esas horas que no sé si todos se lo permiten llegar a eso, porque es el estado de vulnerabilidad al 100 y el de realmente confiar en que esa locura que estás viviendo a nivel físico está bien y es normal y es biológico y pero si le pones connotación cultural o social, siempre vas a dudar de lo que estás haciendo, porque es algo que no nos traen todos los días un parto, ni siquiera nos lo dejan presencial o no lo vemos o no nos enseñan a parir, no nos enseñan a parir, es una locura, algo que es tan biológico como comer en las mujeres. Súper, súper revelador. Muchas gracias nuevamente. Eh, bueno, obviamente da para actividades, afortunadamente las hay. Así que Sí, hay comunidad de elementos, hay formaciones, libros, hay de todo, afortunadamente. Pero bueno, gracias nuevamente por compartir. Tenemos la bueno. primicia. Si no lo compartías hace rato o nunca lo habías compartido para todos, Yo nunca lo había compartido el parto, nunca. bueno, Nunca me preguntaron, nunca nada. parece súper importante.
porque digo, por ahí lo escuchan las chicas que estaban recibiendo esa charla ayer y estoy seguro que les va a aportar un montón. Sí, Seguro, 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 y a otras tantas mujeres más. ojalá. Y a los hombres también. ¿Por qué? Porque las leonas tienen que ser contenidas en cierto punto o no, ni le hables. Bueno, ahí Así la que germánica está muy bueno, por eso yo la consulta la hago de a dos, con el hombre también, justamente por los cambios hormonales que sufre la mujer. En el hombre no sucede tanto cambio. No digo que no suceda, sí sucede en el hombre también, por eso también están los dos en la consulta para tanto hablar con la mujer de lo que puede llegar a suceder al hombre, hablar del hombre de lo que va a haber de la mujer en el proceso natural, que las hormonas no es algo que uno dice, listo, ¿sabes qué? Yo las manejo, ya fue, yo ya puedo manejar las hormonas, no las puedes manejar. Entonces todo el comportamiento territorial que aparece con esa leona que está cuidando a su cría, es algo que el hombre tiene que saber que va a suceder y está buenísimo que suceda y cómo el hombre eso no se lo va a tomar ni personal, ni lo va a tomar con esta actitud tan cultural que tenemos de que, bueno, tiene que seguir todo igual, ¿no? No va a seguir todo igual, ¿sí? Al menos por un tiempo hasta que todo se acomode, hasta que la mamá considere que la cría está a salvo, hasta que al fin y al cabo es eso nomás. Bueno, es fundamental que estén los dos en la consulta de embarazo. Y el hombre se sorprende muchísimo de lo que está por venir y de lo que la mujer cambia, a mi parecer, para bien, porque quiere decir que todo está funcionando espectacular para mantener vivo a ese bebé, pero bueno, el hombre lo suele tomar de alguna forma como extraño. Incluso hay muchas separaciones en el puerperio a raíz de no comprender estos procesos biológicos. eso te iba a decir, el tema de que es un entrenamiento para el momento actual y también es un entrenamiento para situaciones futuras, la comprensión, a través de la comprensión de la biología, entender incluso cuestiones sociales o entender otras situaciones Totalmente. que pueden empezar a darse. Eh, Totalmente. Tremendo. Sabes que, bueno, como para ir redondeando, te quería preguntar, ¿hacia dónde vos pensás que también puedes incluirle tu deseo? Digo, el camino de la germánica desde Awakening y en general, digo, porque ahora también se están hablando, se están abriendo a través del habla, se están abriendo las ramas con la formación y bueno, entiendo que hay, o sea, en los próximos años va a haber una expansión orgánica y bueno, ¿hacia dónde pensás que se dirige hoy el proceso de la expansión? Te voy a hablar de mi deseo, porque ¿a dónde se dirige? Yo te cuento que estoy arriba de un barco, estamos arriba de un barco, por suerte ayer nos dijeron algo muy lindo, a Gaby y a mí, que es esto de, eh, qué lindo, porque ustedes van caminando, ¿no? Una frase muy sencilla. No dice, bueno, van caminando sin luchar, nos dijeron. Yo creo que ese es mi máximo deseo, que hay mucha lucha de egos, siempre cuando hay temas así tan relevantes como es el humano, hay mucha lucha de la última palabra, de la palabra correcta, de lo que es, lo que no es. Yo creo que como deseo, yo desearía eso, que haya unificación entre todos los que están transmitiendo la germánica, en el sentido de entender que justamente lo que estamos haciendo llegar a todos es justamente lo que hay que vivir. O sea, lo que predicamos es lo que somos. Nosotros tenemos que transmitir al otro justamente la unión. La unión no considerando que somos distintos. Yo creo que partir desde eso, de que no somos diferentes. Entonces, como deseo, a mí me gustaría que en cuanto se unan, así como se abran también en la medicina tradicional, a abrirles una puertita a la germánica para ver cuánto valor tiene
incorporar los programas, entender al cuerpo desde sus programas y de su real funcionamiento, yo creo que cambiaría el mundo 100%, y no solo el mundo, sino el humano. Para mí el verdadero salto del humano está en que todos conozcan la germánica, sin distorsionar, y tampoco en la lucha por promulgar la verdadera germánica, ¿no? Yo creo que todos están intentando hacer el mayor bien, quiero creer eso, pero en el mientras tanto hay mucho de lo separatista, y eso, al menos a nosotros, siempre que nos escriben, estamos dispuestos a que eso en realidad suceda al revés, o sea, que todos coincidamos en que a partir de todos tirar para el mismo lado, ahí sí realmente va a ser una revolución. Ese es mi deseo. Vamos a estar juntos. Probablemente no sea la esencia de este plano. Probablemente. Ojalá, yo tengo esperanzas en el ser humano por ahora. Tengo esperanzas. Es difícil, pero yo tengo esperanzas. O sea, al fin y al cabo estamos hechos de la misma forma. Así que creo que si yo pienso de una forma y veo eso, yo seguramente pienso que en el fondo todos lo ven. Sí, totalmente, totalmente. Quizás las estructuras del mundo como lo percibimos en este punto del tiempo, con la sobrecarga cognitiva y tanta información que hay, bueno, también, aparte de promover lo que genera crecimiento, lamentablemente también, digamos, tiene campañas de expansión del miedo y de otras distorsiones, no solamente en la medicina, sino también en todos los paradigmas. Ujú. Entonces, eh, aparentemente estamos asistiendo a una especie de fin de ciclo, y que yo también soy muy eh, certero cuando digo va para bien, pero como todo nacimiento tiene contracciones. Entonces, que si podemos hacer una especie de analogía con respecto a lo que hablabas del parto y tal, claro, cuando uno conoce el proceso, si la conciencia tiene una utilidad, es entender las sinusoidales en las ondas, tanto de un programa biológico como de una situación en la vida, incluso en procesos macro del mundo, con todas sus influencias, no sé, astrológicas y de muchísimos tipos, ¿no? Entonces, que estemos asistiendo a un cambio que probablemente tenga muchas más contracciones de la que nosotros creemos o esperamos, pero que al fin del túnel hay una luz, también es mi esperanza. Y bueno, claro, con la germánica, con las leyes biológicas, con la comprensión, básicamente la comprensión de la biología, ¿no? Sin distorsiones, yo creo que la humanidad puede, digamos, subir una escalera que lo lleve hacia esa luz, ¿no? Es animarse a comprobarla también, ¿no? Tenemos tanto miedo como ser humano, que nos manejamos siempre sobre lo conocido, tan solo para no tener más miedo, ¿no? Entonces vamos siempre por lo conocido, mejor malo conocido que ¿no? Dicen eso. Pero bueno, yo creo que el mismo miedo es el que a muchas personas no les permite abrirse a encontrar otra forma de ver el funcionamiento del cuerpo, u otra alternativa, u otro parámetro fuera de lo conocido. Y el miedo es la gran herramienta que se utilizó siempre, y es la que nos frena a todos en absolutamente todas nuestras acciones. Siempre el miedo es el que paraliza, el que frena, el que no nos deja avanzar, el que involuciona. Por ahí atender un poquito más a eso, a nuestros miedos también, de dónde vienen. Yo creo que también esa es la base de la cual
la germánica no se expande tan rápido. Mm. Un espectáculo. Bueno, entonces vayamos por el amor a la conciencia, que incluye, imagino, el entendimiento de la biología y también de otros planos más sutiles que entiendo que quizás ahora no lo vemos del todo porque no es a nivel macro o a nivel más grande el hecho de esto que comentábamos, de decir, bueno, eh, cuando la sociedad empieza a incorporar recto pensar mediante la, o sea, la función, el funcionamiento de las leyes biológicas, ya ni las nombraremos y solamente nos dirigiremos a elevados, o sea, más elevados niveles de paz por el mero hecho de comprender cómo funciona, como mínimo, lo biológico. Porque después hay Totalmente, otras cuestiones, ¿no? totalmente. Pero bueno, naturalizarlo que me parece que es algo de lo más sabio que uno puede regalarse como humano. Me Es gustó. conocer los procesos, definitivamente, conocer los procesos, naturalizarlos en la vida. Es el mejor regalo. Procesos como naturalizar los procesos, me gustó, ¿eh? Naturalizar los procesos como signo de sabiduría. Exactamente. Me parece un punto súper elevado para que le demos cierre en 1 minuto 11 con 29 segundos. Tenemos todos los números espectacular ahí. 33. Sí, sí. 23 por todos lados. Bueno, Bien. me encantó. Sony, te Hermoso. agradezco mucho. Gracias. Te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por la implicación. Gran abrazo acá, por allá también, que me dijo que tenía una consulta ahí. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Ayudando a la gente. Hoy estuvo cargado de consulta, los dos. Me imagino, me Ahí vamos. imagino. Así que bueno, Bueno, te los quiero mucho, ya saben, gran abrazo. Y bueno, nos vemos en las próximas entregas, en este caso de la formación. Y bueno, seguramente te tendremos por acá por el canal con nuevas actualizaciones. Y bueno, recibiendo toda esta info que la verdad me encantó y bueno, te la agradezco nuevamente. abrazo. Gracias. Gran abrazo.